pregunta creo que más importante es ¿cómo conectas con este mundo invisible? Porque lo que estás creando en este invisible y en tu pensamiento es lo que le está dando forma a tu vida el día de hoy. acuérdate que si lo puedes imaginar, si lo puedes pensar, entonces lo puedes materializar. Entonces, el único que se va a poner el pie, el único que va a construir un muro entre tú y lo que quieres, eres tú mismo. Lo único que necesito es que confíes. Hoy vamos a hablar de algo que es sumamente interesante una vez que activas y que te das cuenta que eres un brujo. Y eso es el mundo invisible. Tenemos este cuerpo físico que se puede ver y tocar con tus 5 sentidos, pero también tienes el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. De la misma manera que utilizas tu cuerpo físico para realizar ciertas actividades físicas, también utilizas tus otros cuerpos para realizar otro tipo de actividades. Toda esta parte de ser brujo y toda esta parte de la magia, necesitas trabajar con tu cuerpo espiritual. Entonces, igual necesitas estar fortaleciendo tu cuerpo espiritual para entonces poder estar activando toda esta magia y este brujo que hay dentro de ti. Para hacerlo y para trabajar este músculo espiritual o este cuerpo espiritual, entonces hay que trabajar en el mundo invisible. Este video del día de hoy es para platicarte acerca de qué es este mundo invisible y qué es lo que puedes realizar para entonces comenzar a activar el brujo que hay en ti y toda esta magia que tienes simplemente por el hecho de existir. Hay un libro que acabo de leer que se llama La muerte es una ilusión, de la autora se escribe Else Vyskov. Como que ella lo que intenta hacer es explicarle a la gente y como quererlos tumbar de esta idea de que no, como yo no lo veo, entonces no lo creo. Ella te empieza a hablar de los estados de la materia y que son líquido, sólido y gaseoso. Entonces, según esto, lo que no entra ahí, pues no existe. ¿Por qué? Porque no lo puedes ver en esta fisicalidad. Ella te empieza a hablar, te empieza a cuestionar. Como, ok, a ver, si es cierto que lo que no ves no existe, o lo que no entra en estos estados de la materia no existe, entonces, ¿qué me vas a decir de las microondas? Creo que es el primer ejemplo que ella pone. Me estás diciendo que las microondas no existen, pero ¿cómo si tú metes tu platillo al microondas y cuando sale caliente? ¿Qué lo calentó? O sea, si tú no viste qué lo calentó, ¿qué lo calentó? Otro ejemplo que no estoy seguro si lo pone, pero que para mí me hizo mucho más sentido, mucho más claro, es el Wi-Fi, por ejemplo, o el Bluetooth. Entonces, si tú no estás viendo este cable que conecta celular con celular, o celular con bocinas, o celular con tu coche, con tu carro, entonces no existe, o sea, no existe esta conexión, no existe, ¿cómo está llegando el Wi-Fi si tú no lo estás viendo a tu celular? Entonces es lo que ella se empieza a cuestionar. Hay pruebas de que el Wi-Fi existe, hay pruebas de que las microondas existen, pero no todo lo que existe lo puedes ver y no todo lo que existe entra en estos estados de la materia. Entonces ella justamente, su punto es esto, de que hay cosas que claro que están sucediendo, que nosotros no estamos viendo y todavía no sabemos catalogar. Entonces ahí ella da pie de entrada a esto que es tan importante que es el mundo invisible. Aquí también entran todos estos filósofos que hemos estudiado, que estudiamos cuando estábamos en secundaria, prepa y universidad, que hablan de la metafísica. Lo que hacen todos estos filósofos es, en lugar de observar a gran escala y de observar con estos ojos esto que se puede ver y tocar, es empezarse a ir a la esencia que está componiendo eso que pueden ver con los ojos. Entonces, la metafísica, y aquí llama al filósofo que quieras, puede ser Sócrates, Aristóteles, Heidegger, Descartes, todos ellos, porque todos ellos tocan la metafísica de alguna manera, te están hablando de este mundo invisible del que te venimos a platicar el día de hoy. Y a mí, como siempre me gusta explicarlo o platicarlo, es como, ok, imagina que está aquí, este mundo físico donde estamos existiendo, ¿no? La materia. Y acá, más arriba, solamente por decir arriba y abajo para este ejemplo, está este mundo muchísimo más sutil, donde todo existe de manera energética. Entonces, aquí existe todas las emociones con las que quieres conectar, aquí existe todos los sueños que quieres cumplir, aquí existe absolutamente todo, pero existe a nivel de energía, no existe a nivel física. Entonces, para que logres densificar y materializar eso en tu vida, lo que tendrías que hacer es comenzar a materializar esta energía a tal punto que llegue hasta esta fisicalidad en la que estamos. Para lograr eso, aquí es donde empieza estos cuerpos que te mencionaba al principio, ¿no? De la misma manera en la que si yo quiero subir a la montaña, tendría que mover mis piernas y subir piedra por piedra, piedra por piedra hasta llegar hasta la cima de la montaña para conectar con esta energía que está en el mundo sutil, en el mundo energético y comenzarla a densificar hasta llegar al punto en el que la materialices en tu realidad. Necesitas a tu cuerpo espiritual. Ahí, a ver, un par de cosas, como siempre, me voy a regresar
Para empezar, metafísica. Metafísica es esta palabra que siempre estamos escuchando, bueno, por lo menos yo, y que nunca nadie te explica. Es esta rama de la filosofía que trata de entender las cosas que justamente no podemos tocar, no podemos medir. La física se va mucho a números, metafísica es lo que no puedes contar, lo que no puedes medir. Te habla de la existencia, te habla del cambio, te habla de la naturaleza del espacio, del tiempo. Entonces, por eso todos estos son temas metafísicos. Lo primero y lo más importante es que entiendas qué es lo que está viviendo en este mundo invisible. Y para adelantártelo y para spoileártelo, es porque con eso es con lo que vas a poder conectar. Toma en cuenta, como dice Higgs, que absolutamente todo es energía. Eso significa que yo soy energía, pero también es energía la bolsa que quiero comprar, la casa en la que quiero vivir, la pareja con la que quiero tener una relación, el dinero que quiero que llegue a mi vida. Absolutamente todo es energía. Entonces empecemos por el principio tal cual y empecemos diciendo que algo de lo que vive en este mundo invisible es tu verdadera esencia. Tú cuando te encarnas en este mundo, acuérdate, cuando de esta sutileza empiezas a densificarte y agarrar materia y terminar en este mundo físico, de alguna manera te ponen como un paquete, ¿no? O sea, te empaquetan en este cuerpo físico, pero en realidad tú no eres nada más este cuerpo físico que puedes ver y tocar, sino que también hay una parte muchísimo más sutil, mucho más energética, que es esta esencia. ¿De qué está hecha esta esencia o qué puedes encontrar en esta esencia? Aquí la respuesta, como siempre, es todo, ¿no? Entonces, prácticamente todas las encarnaciones que has tenido, ya sea en el pasado, en el futuro o alguna encarnación paralela, toda la historia que tengas en esta vida, o sea, tu información de tu infancia, de tu adolescencia, de todas las etapas de tu vida y también lo que va a venir en el futuro de esta de tus encarnaciones. Y también tienes antes de que te empaquetaran en este cuerpo y que a lo mejor empieces a sentir cualquier tipo de miedo, que acuérdate que el miedo lo puedes ver como, no nada más como pavor, sino también como cualquier otra emoción que te desconecte de tu centro, ¿no? Entonces, si tienes celos, si eres una persona enojona, si eres una persona que te estás sintiendo muy deprimida o muy ansiosa, o como que no sabes ni para dónde caminar, entonces te estás desconectando de lo que en realidad está en tu esencia, que en tu esencia hay puros atributos, ¿no? Está como toda esta luz y todo este amor que en realidad eres. Entonces, ¿qué hay en este mundo invisible? Primero es esta esencia, pues que tiene toda tu historia. Como lo explicaba una de mis maestras, que a mí creo que fue como más claro me empezó a quedar, es que te imaginaras como un gran océano. Entonces, el gran océano es el todo. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras personas, es una gota de ese océano. Quiere decir que, o sea, cuando sacas la gota del océano, ¿empieza a ser diferente al océano? No, es lo mismo. Entonces, tu esencia es eso. O sea, no porque tú ahora seas una gota separada de ese océano, o sea, empezaste a ser diferente. Entonces, esto es igual. O sea, por más que tú seas una persona ahorita encarnada en esta 3D, o sea, tu esencia sigue estando ahí y ahí están tus dones, lo que yo te está platicando, tus dones, tu talento, tu información, toda la sabiduría, está todo, todo, todo. Al cual. Entonces, eso quiere decir que puedes empezar a conectar con cualquier don o talento que no nada más tú hayas desarrollado o activado en alguna otra encarnación, pero también que alguien más haya llegado a activar en sí mismo. Eso quiere decir que puedes conectar con tu esencia a través de conectar con este mundo invisible. ¿Con qué más podrías conectar? ¿Qué más habita en este mundo invisible? Existen las infinitas posibilidades, pero existen no como te las podrías imaginar en este mundo material, sino existen a manera energética. Y aquí quiero que te imagines o pienses en tu sueño más loco, en eso que creas que no puedes cumplir. No sé, tener una casa, ser feliz y tener hijos, conseguir el trabajo que crees que es imposible, comprarte la edición limitada de X producto, poder toparte a tu persona favorita, lo que tú quieras, ¿ok? O sea, aquí sí dale creatividad a todos tus sueños. Bueno, pues eso ya existe en este mundo energético. Piensa que si te lo puedes imaginar, entonces existe esa energía en este mundo energético. No sé si ya vieron la serie de Loki en Disney, pero está buenísimo como te empiezan a explicar estas líneas. Bueno, ahí te lo explican como líneas del tiempo. Ahorita tú estás en este momento presente, ¿no? Entonces todo puede ocurrir. ¿De qué depende que eso ocurra o no? De las decisiones que tú empiezas a tomar. Entonces esto es como un efecto dominó. Cada decisión que tú vas tomando o que estás dejando de tomar empieza a determinar tu curso. Al mismo tiempo en el que tú tomas una decisión, haz de cuenta que se abren como 20,000 caminos más. Entonces, lo que empezamos a hacer en este mundo invisible es justamente eso. En vez de irnos de A a la B, a la C, a la D, haz de cuenta que vamos de la A a la Z. Entonces empezamos a ver qué es lo que requerimos, cómo se siente, cómo está ese punto Z. Entonces, cuando te das cuenta de eso y a dónde quieres llegar y los caminos que tienes que tomar, regresas al punto A, que eso sería esta fisicalidad,
y empiezas a darte cuenta cuál es la siguiente decisión que tienes que tomar o cuál es el siguiente rumbo que tienes que tomar para que entonces llegar a ese punto Z donde en el mundo invisible ya estuviste allí, donde en ese mundo invisible ya lo tocaste. ¿Qué es lo que vas a hacer para hacerlo posible aquí en esta fisicalidad? Para terminarlo de decir en español, Kizam te habla a través de las letras, yo te lo voy a mencionar poniéndote algo en específico, ¿ok? O sea, yo quiero tener mi casa propia, quiero comprarme una casa. Entonces, ese es el sueño que están viviendo en el mundo de la energía, en el mundo sutil. Entonces, hay un solo camino que te va a llevar a eso y hay infinidad que te va a desviar de ese camino, ¿ok? Que te va a desviar de ese objetivo y de ese resultado. Si tú eliges alguno de los otros caminos, entonces ese sueño no va a lograr aparecer en tu mundo físico. ¿Por qué? Porque tomaste un camino distinto al que te llevaba a ese sueño que tienes en ese momento, ¿no? En este momento. Entonces, ¿qué es lo que te queremos decir? Todo existe, pero entonces aquí lo importante es, ya que conectaste y que lograste conectar con esa energía, lo importante son las decisiones que te empiezan a acercar a que ese sueño se vuelva realidad, ¿no? O sea, lograr tomar todas las decisiones que sí en efecto te están llevando a ese objetivo. ¿Cómo se hace? Pues para allá vamos. La película de Black Mirror que está en Netflix, si no lo han visto, véanla. Estás viendo la película y haz de cuenta que literal llega un punto en el que se pone en pausa y te pregunta a ti, persona que está viendo, ¿qué es lo que quieres que pase? ¿Que Hisam siga platicando con Yeshua o que Hisam cierre la laptop y se para y se vaya? Tú tienes el poder de decidir qué es lo que va a hacer el personaje en la película. Y dependiendo de las decisiones que tú tomes, es el final que va a tener la película. Está súper cool, está súper interesante y literalmente es lo que pasa. Nada más que ahora el personaje de la película eres tú y es tu vida de lo que se está tratando. Entonces, depende de las decisiones que tú tomes, es el final al que vas a llegar. Entonces, ya hablamos que en este mundo invisible existe tu esencia, que ahí están todos tus dones y talentos, están todos tus atributos y todas las emociones que me imagino que te quieres sentir en este momento. Ya hablamos también que existen las infinitas posibilidades y lo puedes pensar, entonces ese escenario existe de manera energética y solo hay que conectar. ¿Qué es lo tercero que existe? Existen diferentes entes, diferentes seres. ¿A qué le llamamos ser? Nosotros le llamamos ser a todo lo que tiene campo energético. ¿Y qué tiene campo energético? Absolutamente todo. Pero te voy a dar como el súper resumen. Y es que todos los seres tenemos, si tú estiras las manos para arriba o para los lados, tenemos esta burbujita que se llama nuestro campo energético y que es con lo que logras conectar con los campos energéticos de todo lo que está a tu alrededor. Acuérdate también que ya dijimos que todo es energía y por eso todo tiene un campo energético. Entonces, si tú quieres conectar con el dinero, si quieres conectar con otra persona, si quieres conectar con lo que tú quieras, eso tiene un campo energético y vas solamente a lograr hacer esa conexión si utilizas tu campo energético. Entonces, ¿qué hay en este mundo invisible? Están todos estos otros seres. Entonces, llámale seres encarnados, o sea, la pareja que estás buscando, tu papá, tu mamá, tus hermanos, el socio laboral que necesitas, cualquier persona que requieras, pero también están los otros seres que a lo mejor no tienen como este cuerpo físico, que son el dinero, la prosperidad, el amor, el sentirte bien, que como ya te dije, también tienen un campo energético, entonces también están viviendo en este mundo material, en este mundo invisible, perdón. ¿Qué más también está en ese mundo energético? Están todas las personas que han transitado por esta encarnación y que han fallecido y que ahora se encuentran ya no de manera física aquí, pero sigue existiendo su esencia en este mundo invisible. También existen todos los otros seres que tampoco están encarnados, pero sí existen en este mundo energético, como son lo que en la religión católica se les conoce como tu ángel de la guarda, que podrían ser tus guías espirituales, que han estado contigo desde antes que nacieras, están contigo durante toda tu vida y están contigo después de morir. Esos seres también te están apoyando a través de hacer estas conexiones con este mundo energético y este mundo invisible. Hay este ejemplo que contamos constantemente en el que Yeshua necesitaba sacar sus papeles, o iba a hacer un trámite de papeles, necesitaba que el trámite se hiciera rápido, solo tenía oportunidad para que ese día sucediera, entonces era cuestión de sí o sí. A veces los temas de papeles oficiales aquí en México pueden ser un poco tediosos. Entonces lo que Yeshua empieza a hacer es, en sus meditaciones, a través de su meditación, empezar a ir a este mundo invisible y empezar a pedir conectar con este ser, con este ente que le iba a ayudar, que le iba a facilitar todo este proceso. Entonces Yeshua, desde antes de que fuera ese día, o sea, en el día en el que él iba a ir a pararse ahí a conseguir el papel, él ya había hecho este trabajo previo en el sentir a la persona que le iba a facilitar todo este proceso. Pero no es como que vio su cara, no es como que vio su nombre, su apellido materno, paterno, materno y su fecha de nacimiento. No, pero empezó a sentir cómo se sentía esta persona, empezó a ver más o menos cómo era, empezó como a darse estas probaditas.
qué fue lo que pasó. Cuando Yeshua llega a sacar este papel, a hacer este trámite, entonces Yeshua es capaz de identificar. O sea, había 4 opciones, 5 opciones diferentes, y él fue que, o sea, sé que es esta. ¿Qué pasó? Obviamente lo pasó y le facilitó totalmente el trámite al punto que fue capaz de sacarlo ese mismo día, no saltándose reglas, pero haciendo cosas que en verdad hubieras creído que era imposible que sucedieran. A ver, eso, platícanos. Y no, pues creo que ya la platicaste súper, pero te voy a contar también otra diferente para que veas que esto no es nada más algo de una sola ocasión, sino que cuando lo incorporas a tu vida, esto puede empezar a ser la magia de la que tanto hablamos en Brujos sin Caldero. Hubo una vez en la que fui a una boda a otro estado de la República de México, a San Luis Potosí, y nuestro vuelo llegaba muy temprano, el de Héctor y el mío, mi esposo. Entonces, nuestro vuelo llegaba como a las 6 de la mañana y obviamente todos los hoteles y todos los check-ins se hacen después de las 12 de la tarde. Entonces no había forma humana, por regla, que nos entregaran el cuarto. Entonces yo desde que aterrizó el avión empiezo a hacer estas conexiones en las que empiezo a buscar en el invisible a la persona que me va a decir que el cuarto ya está listo y que podemos entrar sin ningún problema. Entonces lo empiezo a hacer, siento perfecto quién va a ser la persona que me va a recibir. Esta ocasión no vi sus facciones, pero simplemente de manera energética conecté con esa persona para entonces lograr reconocerla cuando la viera en la fisicalidad. Entonces yo sabía ya perfectamente quién era. Algo que sí vi de físico es que veía como su pelo pintado con mechones azules. Entonces digo, eso sí fue un chisme bastante fácil a la hora de identificarlo. Entonces llego al hotel y Héctor, mi esposo, siempre es como, no, no, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Y yo, lo único que necesito es que confíes, porque si tú a través de tu energía empiezas a no confiar, entonces vas a destruir la conexión energética que yo estoy haciendo, porque pues obviamente sus emociones también empiezan a influir en mi proceso de materialización, ¿no? Entonces es como tú apóyame, dándome vuelo, no bloqueando lo que yo estoy intentando conectar. Entonces ya a partir de ahí, creo que de esa vez, bueno, y otras más, Héctor ya está como súper entrenado a simplemente confiar. Pero bueno, el caso es que llegamos al hotel y para no hacerlo tan largo, nos terminan dando nuestro cuarto. Bueno, pues entramos y empezamos a trabajar desde muy temprano. Y cuando vamos a cenar en la noche con todas las personas de la boda, resulta que a nadie, o sea, a los que venían, era una boda con muchas personas de Inglaterra. A ninguno de los ingleses les habían dado el cuarto. Entonces estaban todos en el albergue esperando hasta las 12 de la tarde para poder entrar al cuarto. O sea, no ocurrió para nadie más que para mí. Eso no significa que yo era el único que pudo haber obtenido esto. Todos hubiéramos podido. Si todos se hubieran conectado con esta idea en el invisible de que eso ya estaba dado y que iba a ocurrir sí o sí para ello. Entonces, bien importante que sepas que puedes conectar con estos seres. Pero ahora te pongo otros ejemplos. Aquí ya hablamos de los seres vivos, ¿no? O sea, yo con este ejemplo conecté con la persona que me iba a recibir en el hotel. Pero también imagínate que tienes a alguien que falleció, ¿no? Y que te quieres comunicar, no tanto desde el apego de no quererlo soltar, pero a lo mejor simplemente que tiene algún mensaje para ti o que le quieres dar un abrazo energético, de decirle que lo quieres, bueno, pues eso también lo podrías hacer a través de conectar con este mundo invisible. O también yo lo que hago mucho es conectar con mis guías espirituales, ¿no? Que ya te conté que a veces en la religión católica les llamamos ángel de la guarda, pero al final son estos guías espirituales que siempre están contigo. Entonces, ellos que al final son una versión tuya, pero con un nivel de conciencia mucho más elevado, o sea, no son distintos a ti, no los tienes que ver como algo separado, sino simplemente como un reflejo tuyo con otro nivel de conciencia, pero ellos también tienen muchísimas de las soluciones que tú requieres en este momento. O sea, estoy atorado, no sé para dónde caminar, voy por aquí o por acá, no, pues vete por acá. O no sé qué producto lanzar en mi negocio, por cuál lanzo, A o B, no, pues vete por el B. Todas esas preguntas se pueden realizar a través de conectar con este mundo invisible y empiezas a obtener como toda esta información. Por eso es tan importante entender que puedes conectar con estos tres. Te los voy a repetir simplemente para que lo tengas claro. Una, con toda tu esencia, que son cualquier emoción que quieras sentir y tus dones y talentos. Dos, son las infinitas posibilidades. Acuérdate que si lo puedes imaginar, si lo puedes pensar, entonces lo puedes materializar porque ya existe en este mundo energético. Y tres, son todo lo que tiene un campo energético. Que ya te dimos el súper resumen, todo tiene campo energético. Entonces, vivo, muerto en este plano, no en este plano, puedes conectar con ese campo a través de conectar con este mundo invisible. Algo que nosotros constantemente estamos haciendo es literalmente conectar con Brujos sin Caldero, con Brujos sin Caldero como empresa. Entonces, cada que se atora, cada que algo ya no está, que está dejando de funcionar o que no está funcionando, cada que sentimos que hay una traba, hacemos este tipo de meditaciones en los que nos vamos al invisible,
ponemos la empresa de Brujos sin Caldero enfrente de nosotros y le empezamos a preguntar, le empezamos a cuestionar de que, oye, ¿qué necesitas? Oye, ¿qué te hace falta? Oye, ¿qué no estoy viendo? Y nos permitimos recibir todos estos mensajes, que eso va muy ligado a mi segundo punto, que es esta parte de en serio confiar. A final de cuentas, aquí lo que importa son actos, pensamientos y palabras. Entonces, si tú lo que estás haciendo es no creyendo, haz de cuenta que lo único que estás haciendo es construyendo muros. Y deja tú de concreto, son como paredes de acero súper gruesas, que lo que estás haciendo es no permitiendo que ese flujo exista, que ese flujo se dé. Entonces, el único que se va a poner el pie, el único que va a construir un muro entre tú y lo que quieres, eres tú mismo, con tus pensamientos y con tus palabras, diciendo de que esto no es posible, esto no puede pasar, esto, o sea, no hay forma humana de que me suceda a mí. Lo más fácil que puedes empezar a hacer es empezar a calarlo tú. Empieza de a poco o empieza de a mucho, como te dé ganas, pero empieza a probarlo y empieza a ver cómo se siente, empieza a ver cómo lo puedes trabajar tú, cómo lo puedes hacer tú. Y de ahí siempre, siempre, siempre es importante tanto creer en el mundo invisible como creer que lo que hiciste quedó hecho y va a pasar. Básicamente mi mensaje es ayúdate tú mismo. No te pongas el pie, sino que impúlsate hacia eso con lo que estás buscando conectar en este mundo invisible. Y solo para estructurártelo como en estos pasitos o como en esta metodología que tenemos en Brujos sin Caldero, ya sabes que existe el mundo invisible, check. Ya sabes que habita en el mundo invisible, check. Ya lograste conectar con eso que habita en el mundo invisible, que para allá vamos, check. Entonces ya está y dices, bueno, yo ya está, ya solo voy a esperar a que ocurra. Bueno, pero si a partir de que empiezas a esperar a que ocurra, no lo ves y te desesperas y te empiezas a conectar con estas emociones de baja vibración, entonces dejas de resonar con eso que ya habías conectado y deshaces toda la chamba energética que ya habías hecho. Entonces, el dejar de confiar, el empezar a dudar y el activar miedos en ti, hace que te desconectes por completo de este proceso de materialización que tanto hayas hecho. No importa que hayas hecho todos los checks, si empiezas a dudar, entonces tú vas a ese proceso de materialización. Justo con el ejemplo de G se me ocurrió otro que también es muy interesante y que te voy a dejar aquí para que sepas que lo puedes hacer. Y es que, como te digo, que todo tiene un campo energético. Por ejemplo, tu celular tiene un campo energético. Te voy a poner un ejemplo de mi vida. Una vez se me perdió un collar, ¿no? Un collar que tenía y no sabía dónde estaba. No, por más que buscaba y saqué todo mi departamento, no tenía ni idea dónde lo había puesto. Entonces, a través de empezar a conectar con este mundo invisible y con el campo energético de mi collar en este mundo invisible, logré empezar a recibir los mensajes de dónde estaba mi collar, a tal punto que supe perfectamente en mi departamento dónde estaba y pude ir hacia ese lugar que estaba literal metido en uno de mis zapatos y encontrarlo. Entonces, eso también lo puedes lograr a través de conectar con este mundo invisible. Entonces, ya habiendo sabido todo eso, ya que sabes que existe, ya que sabes que habita ahí y ya que sabes que puedes conectar, la pregunta creo que más importante es cómo conectas con este mundo invisible. Y acuérdate que te dijimos que lo haces a través de tu cuerpo espiritual. Entonces, ¿cómo conectas con tu cuerpo espiritual o cómo empiezas a utilizar tu cuerpo espiritual? Pues lo haces a través de la meditación. Y es porque es sumamente importante meditar a conciencia, porque entonces ahí trabajas el músculo espiritual. Entonces te empiezas a fortalecer y empiezas a tener diferentes experiencias en este mundo invisible. Siempre te ponemos el ejemplo del gimnasio. De la misma manera en la que cuando recién llegas al gimnasio hay muchos ejercicios que no puedes hacer porque no tienes la fuerza física, así pasa también con el mundo invisible. Hay muchas cosas que no puedes lograr de principio porque no tienes la fuerza espiritual, el músculo espiritual para lograrlo. Entonces, aquí hay mucha práctica, mucha disciplina, mucha responsabilidad para empezar a practicar y entonces empezar a recibir mucho más mensajes de todas estas conexiones que comienzas a hacer y también de empezar a percibir mucho más ese mundo invisible. A lo mejor al principio y aquí para cada quien es distinto, pero estas meditaciones, estas conexiones a voluntad con el mundo invisible van cambiando a través del tiempo. A lo mejor al principio no ves tan claro, no sientes tan claro, no escuchas tan claro los mensajes que este mundo invisible tiene para ti, pero a través de practicar y practicar y conectar, comienzas a abrir este canal y entonces a dejar que fluya mucha más información y empiezas a afilar todos tus sentidos. Entonces vas recibiendo más y más y más y más y más y más. Entonces nunca nos vamos a cansar en Brujos sin Caldero de repetirte que la meditación siempre es la respuesta a cualquier pregunta que tengas en este momento. Conclusión, medita. Es importante que entiendas que no para todos es igual. O sea, el hecho de que yo te describa mi mundo invisible no quiere decir que es igual el de Yeshua o que va a ser igual el tuyo. Cada quien es una maravilla, que a mí eso me encanta. Tiene como esta facultad, este derecho a crear su propio mundo invisible y que sea como más te plazca, como más te guste, como más cómodo te haga sentir a ti.
O sea, cuando yo me lo imagino y como me lo empecé a imaginar desde hace mucho, desde antes de yo saber que era el mundo invisible, me imaginaba como bosque, pero al mismo tiempo había una cascada, pero al mismo tiempo había como un lago, y al mismo tiempo ahí había como una cabañita. Entonces, ahí era donde, o sea, como cuando yo, según yo me iba a meditar, a donde me iba, o sea, donde yo mandaba como mi conciencia. Después, poco a poco, me empecé a dar cuenta que esto era mi mundo invisible. Entonces, ahí le empezaba a dar forma a las cosas. Y tú, conociéndote a ti y entendiéndote a ti, te vas a empezar a dar cuenta y vas a empezar a entender qué no te pertenece, qué te quiere dar un mensaje, qué te puede ayudar, qué te va a ayudar, pero va a ser un camino más rocoso, qué te va a ayudar, pero va a ser un camino más recto y más derecho. Entonces, es importante empezar a hacer este trabajo para empezar a concientizarnos y entrar en este mundo de lleno. Y empieza a empaparte de toda esta sabiduría y empaparte de toda esta belleza que a nosotros tanto nos encanta y es nuestro impulso para seguir con Brujos sin Caldero. Las personas tenemos miedo al cambio, a lo desconocido y a no saber qué es lo que va a pasar. Seguro tú quieres que la vida te dé certezas y garantías, pero a estas alturas del juego ya deberías de saber que no funciona así. Y mientras sigues esperando certezas, te quedas paralizado, dudando de las decisiones que tienes que tomar. No es que no sepas qué decidir. Lo que no sabes es escuchar a tu energía y a tu cuerpo que ya te están dando las respuestas. Por eso creamos nuestro reto Activa tu intuición en 8 días, donde vas a aprender a distinguir con claridad qué es miedo y qué es intuición. Le vamos a enseñar cómo tu energía ya se está comunicando contigo a través de tu cuerpo. Vas a aprender a comunicarte con tus ángeles y con tus comités espirituales para que te des cuenta que no estás solo. Vas a reconocer que no nada más tienes los 5 sentidos que ya sabes que tienes, sino que tienes 15, entre ellos la intuición. Pero sobre todo vas a volver a confiar en ti y a moverte incluso cuando no tienes garantías. Estaremos contigo durante 8 días, 3 en vivos, más de 10 ejercicios, 2 meditaciones y un grupo de Telegram para que resuelvas todas las dudas que tienes. Porque la certeza no existe, pero la intuición sí. Empezamos muy pronto, no te quedes fuera, te dejo el link para inscribirte en la descripción. Ya para terminar y para cerrar este video, lo que quiero es leerte esta frase y es algo que dijo Aristóteles. El pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter, la manera de pensar, ser y actuar de un individuo. Y el carácter marca el destino. ¿Qué está diciendo? Es literal eso. O sea, que todo nace a partir del pensamiento. Y el pensamiento, ¿dónde está? Adivinaste, de algo sirvió este video, en el mundo invisible. Todo nace en el mundo invisible y después empieza a tomar forma. Empieza a evolucionar de cierta manera hasta que toma forma a como lo podemos ver. ¿Ubicas? Es este mental destino que habla Aristóteles, que es el que le da rumbo a tu vida. Entonces, para que te quedes pensando y empieces a hacerlo más consciente de qué estás creando en este invisible y de qué estás creando con tu pensamiento. Porque lo que estás creando en este invisible y en tu pensamiento es lo que le está dando forma a tu vida el día de hoy. Recuerda dejar tu like y suscribirte para recibir más contenido como este.